Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal si queréis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Y si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newhfm.es, en cualquier parte del mundo, pues nos podéis seguir y escuchar, que como siempre, nunca se me olvida mandar un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que lo agradecemos. Y bueno, vamos a presentar a la parte importante del programa de hoy, que es nuestra colaboradora especial, Mariluz Godoy, que es licenciada en Psicología, psicoterapeuta, abogada de familia y mediadora. ¿Cómo estás, Mariluz? Buenas tardes. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Santiago. Yo lo sé, un placer. Además, vamos a hablar de un tema que a mucha gente yo creo que le va a interesar, porque el tema de los conflictos a nivel humano es muy complicado, sobre todo cuando no lo sabes resolver. Y hoy vamos a hablar de la justicia sistémica como medio alternativo de solución de conflictos. Pero para que la gente que nos escucha empiece a entender de qué estamos hablando, Mariluz, ¿qué es la justicia sistémica? Sí, suena mucho a chino, ¿verdad? Bueno, Sí. medio alternativo de solución de conflictos en el sentido de que es alternativo a la justicia convencional que conocemos de ir a la contienda de los juzgados y tribunales. Ujú, Este paradigma del yo gano, tú pierdes y cuanto más gane yo a una costa tuya, mejor para mí, que ujú, realmente no es así porque ninguna de las partes quedan en paz y los costes emocionales y económicos de los juicios, de los pleitos judiciales, son enormes. Sobre todo, bueno, como has dicho, soy abogada de familia. En el ámbito de la familia y de las relaciones humanas, el coste es tremendo. Los hijos quedan destrozados, las parejas se suceden en un juicio detrás de otro, hay una litigiosidad repetitiva, recurrente, ujú, que hace muchísimo daño a todas las partes y que parece como que nunca se acaba, ¿no? ujú, Y bueno, pues mirar a cuál es el trasfondo profundo que está sosteniendo esa situación de conflicto es uno de los objetivos de la justicia sistémica. ¿Qué es la justicia sistémica? ujú, Pues no es otra cosa que la aplicación de la filosofía y la mirada sistémica de Bert Hellinger, un alemán que fue filósofo, pedagogo, psicoterapeuta y también teólogo, que esa mirada y esa filosofía lo que nos aportó fue el descubrimiento por este señor de unas leyes que rigen las relaciones humanas, a las que él llamó primero órdenes del amor y luego leyes para la vida, ujú. que si sale en la conversación voy a extenderme un poco en ellas, pero básicamente los tres principios estos o las tres leyes sistémicas básicas que descubrió fueron la pertenencia, el derecho de todas las personas que forman parte de un sistema tienen derecho a pertenecer y a no ser excluidos, Ujú, el orden. La jerarquía, es decir, por ejemplo, en los sistemas familiares, la jerarquía viene dada por el orden de llegada a la vida. ujú, Los bisabuelos tienen preferencia frente a los abuelos, estos llegaron antes que los padres, estos antes que los hijos y estos antes que los nietos. Y el respeto de ese orden, la alteración de ese orden es esencial para que no se produzcan, para evitar que se produzcan los conflictos. De la misma manera que la exclusión de aquellos que pertenecen o de aquellos hechos que forman parte de la historia ujú. familiar o del sistema, la exclusión tiene efectos devastadores y se generan conflictos tremendos y además se provoca la repetición de patrones a través de los descendientes. Y por último, el equilibrio entre dar y recibir. Ok, Eh, que no es Dar tanto poco, como se recibe, ¿no? Que no es poco. que no es poco. Claro, Eh, es que es lo que estás comentando, ¿no, Mariluz? Es triste cómo llevamos en la actualidad este tipo de temas que nos cuesta solucionar de forma amistosa, pero que hace tanto daño, no solamente por la parte económica, de los costos, como tú dices, de lo que te puede costar este tipo de juicios, sino del gasto emocional que hay y del daño que se hace a las familias. Entonces, para los que no conozcan a Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, tiene que ver todo Bergelinger con lo que son la justicia sistémica, ¿no? Mariluz. Todo, tiene que ver todo, tiene que ver todo porque aunque la justicia sistémica tiene algunos medios alternativos de solución de conflictos muy cercanos, como la mediación y más cercano todavía la justicia restaurativa,
que ahora está muy, eh, muy de moda porque se está extendiendo cada vez más. Aún así, estas son herramientas que comparten la mayoría de sus principios con los principios de la justicia sistémica, pero trabajan a nivel consciente. Ujú, La restaurativa incluye más la parte emocional, pero la justicia sistémica trabaja desde el inconsciente. ujú, Entonces, una intervención sistémica va a ir directamente a la raíz profunda que sostiene un conflicto, a la dinámica relacional, lo que muestra es la dinámica relacional que está sosteniendo el conflicto. ujú, Y muy a menudo, siempre, por supuesto, tiene que ver con la historia, la biografía de las personas que están en ese conflicto, pero a ujú. veces también es una repetición de un patrón del sistema familiar. Y entonces esto lo muestra una configuración sistémica o una constelación familiar, que es lo mismo, ¿no? Ujú, Las constelaciones familiares que descubrió Bert Hellinger, ujú, eh, que es la herramienta, es como una herramienta proyectiva en la que se configura en el espacio la imagen interna inconsciente que la persona tiene acerca de su asunto. ok, Se eligen avatares o personas que van a mostrar cuál es la dinámica del conflicto. Ese sería el primer objetivo, mirar la realidad. Ayer ok. tuve aquí una paciente en el Sí. despacho que viene con una historia familiar muy complicada con sus Ujú, hijas y bueno, eh, ella tiene una narrativa, una historia que se cuenta acerca de por qué tiene todos esos conflictos con sus hijas. ujú, Pero lo que se mostró era algo totalmente diferente, donde ella se vio cómo estaba ella con respecto a las hijas y de repente se dio cuenta también de cómo se sintió ella con ujú. respecto a las hijas. Y entonces pudo comprender cómo se sentían las hijas con respecto a ella. Es que Entonces, qué importante precisamente entender y crear una empatía respecto a todas las partes, ¿no? Porque cuando te desconectas de esta situación es muy complicado verlas. sobre todo es que es entender desde lo corporal, desde lo emocional, desde lo Ujú, sensorial, que se trabaja con el cuerpo. ujú, Entonces, el impacto fue impresionante. No hizo falta en el trabajo de ayer eh, hacer la intervención que se suele hacer, porque el primer objetivo es mostrar la dinámica del ujú, conflicto. El ujú, segundo es ampliar la mirada y hacer, digamos, una rotación de esa mirada de estar mirando el conflicto hacia una imagen nueva, saludable, que sería una imagen de solución o de un camino hacia ella. Y no ujú. la que yo como facilitadora pueda creer que es la mejor, sino la mejor para ese sistema familiar. Es importante darse cuenta de lo que necesita en este caso la persona y no lo que nosotros queremos proporcionar. Entonces, en este caso, si bien es cierto que constelaciones familiares y justicia sistémica tienen mucho que ver, obviamente ni se hacen de la misma forma ni es lo mismo, ¿o sí, Mariluz? No es lo mismo Ujú, porque cuando hablamos de justicia sistémica tenemos la ley como respaldo y como contenedor. Es decir, nosotros trabajamos con la ley que tenemos, con el sistema judicial que tenemos, porque la justicia sistémica parte del reconocimiento explícito del actual sistema de justicia, que es el que mantiene la paz social. Lo ujú, que pasa es que el actual sistema de justicia, primero, no trae paz a los litigantes porque el que está decidiendo es un juez que es un tercero que no sabe nada de ese sistema ni de las dinámicas relacionales de una familia una empresa o de los implicados en una herencia, ¿no? ujú, Y además, el que acude a la justicia acude como, de alguna manera, como víctima, se siente víctima del otro, se siente mejor que el otro me ha agredido, el otro me ha ofendido, el otro me ha mermado mis derechos, me ha pisoteado, ¿no? ujú, Pero es que cuando le preguntas al otro también se siente víctima del uno. ujú. Sí, Entonces, y si vas a las cárceles, todos se sienten víctimas y también lo son. suele Claro pasar. que sí, también, también. Pero el asunto es que desde la posición de víctima, las personas no pueden hacerse responsables de solucionar sus asuntos. Ujú, Entonces, uno de los objetivos de la justicia sistémica es la responsabilidad, es acompañar a los clientes a que ujú, puedan responsabilizarse, a que puedan empoderarse y ujú. responsabilizarse de que en su mano tienen el poder de resolver su conflicto.
Mm, buscando que la reconciliación con lo que fue, con lo que ha ocurrido, la inclusión de lo que ha habido. A veces lo que hay que incluir es la violencia. Pues sí, en nuestro sistema está la violencia. Pero si ujú, yo le vuelvo la espalda y niego eso, la violencia se vuelve más virulenta. ujú, Porque ¿qué es el conflicto? Es un síntoma ujú. de algo que necesita ser mirado y reconocido para poder ser incluido, sanado y después aprender del mensaje que nos trae. ¿Qué razón tienes, Mariluz? Responsabilidad, ¿cómo asusta esa palabra a muchas personas? Y el no entender que tienes la capacidad, que eso te hace libre de hacerte responsable y te da la opción de cambiar cosas. Porque claro, si estamos siempre lanzando balones fuera y el otro es el culpable y yo soy la víctima, desde ahí es complicado generar soluciones. Pero cuando metemos No la es posible. responsabilidad, es maravilloso. Además, solución pacífica de conflictos. Qué bonito suena de verdad. Ojalá y lleguemos a ese punto, no solamente por quitarle peso a la parte legal que está colapsada, sino por llegar a acuerdos de una forma más, pues más fácil, más inteligente. Ahora, esta justicia sistémica, ¿en qué ámbito se aplica, Mariluz? ¿A todos? En todos los ámbitos del derecho. Se aplica en el derecho administrativo, en el derecho de familia, en el ámbito mercantil, en el ámbito civil, en las organizaciones. Es decir, la metodología de Bert Hellinger se ha aplicado a todas las áreas de la vida. Ujú, Hay grandísimas empresas, empresas muy importantes, que utilizan la justicia sistémica y el coaching sistémico, que es una fusión de la mirada sistémica de Hellinger con el coaching. ujú, Lo utilizan para ver cuáles son las dinámicas relacionales que están obstaculizando, pues a lo mejor la afluencia de clientes, la llegada de los beneficios, el ambiente, el buen o mal ambiente dentro de la organización. ujú, Y si se transgrede, por ejemplo, si yo soy el conserje de la finca, perdón, de la finca, de una finca, una comunidad de propietarios, y tengo dos carreras universitarias, por mucho que yo tenga dos carreras universitarias más que los vecinos, soy el conserje de la finca. No puedo pretender darles lecciones o decirles lo que tienen que hacer a los propietarios de la finca. Y lo ujú, mismo en una empresa o en una organización. Soy pues el recepcionista. ujú, Ese es el lugar de mayor fuerza para mí ujú, en esa organización. ujú, En otro lugar tendré otro lugar, tendré otro lugar de mayor fuerza, pero ahí estoy contratado como conserje y muchas veces esto no se comprende y se producen conflictos de relación porque a lo mejor la persona que está por debajo o la persona que está por encima no ocupan su lugar. ¿Y qué es lo que eso provoca? Pues provoca que haya otro que lo ocupe, porque los sistemas no dejan huecos, ujú. Ok. Pues interesante lo que estás comentando. no Y has dejan huecos. Y has hablado, Luz, de la parte consciente o la parte racional. ¿Desde dónde trabaja más la justicia sistémica? ¿De la parte consciente o de la parte racional o con las dos? De la parte inconsciente. La justicia sistémica trabaja con el inconsciente. De hecho, bueno, yo particularmente, esto es muy personal, ¿no? Lo primero que les digo a las personas cuando estamos en un taller y estamos haciendo una representación con, con personas, lo Ujú, primero que les digo a los representantes es, por favor, imaginaos que os cortáis la cabeza con una katana, ujú, ¿vale? Como en Kill Bill. ujú, Imaginaos que os la cortáis porque la cabeza empieza a dar vueltas, a dar mensajes. En la cabeza está toda la parte racional, están todos los mensajes de nuestro sistema, está esa parte, ese juez interno que me dice deberías, no, tú no sabes, sí, que me da todos los mensajes. Esto seguro que no es, porque no te fíes, porque esto es tuyo, pero entonces no es del otro. Entonces, no, olvidaos de lo que os dice la cabeza y estad a las sensaciones físicas, las sensaciones del cuerpo, porque el cuerpo es el que sabe la verdad y el que expresa lo que hay en el inconsciente. Que al ujú, final el inconsciente son las 8/9 partes de un iceberg. La ujú, conciencia es la punta que vemos. ujú. Eso es Y así. lo que nos mueve no es la punta, son las 8/9 restantes. Sí, desgraciadamente vivimos mucho más en el inconsciente y el consciente, que por eso nos va como nos va, ¿no? Porque desde la parte inconsciente es mucho más difícil. Ahora, estamos hablando de términos de justicia sistémica y la gente se preguntará, ¿tiene que ver algo la justicia sistémica con la justicia convencional, Mariluz?
Claro, tiene que ver mucho porque los asuntos son los mismos. Ujú, Eh, quiero decir, nosotros tenemos un despacho que es multidisciplinar, jurídico y psicológico. Mi marido también es abogado, abogado de familia y laboralista, y ujú, aquí llegan asuntos a veces a través del gabinete psicológico o a veces a través del despacho de abogados. Pero cuando ves que no se puede resolver a través de un acuerdo, porque nosotros buscamos siempre la solución pacífica, a ujú, veces una mediación, a veces una negociación, cuando no se les propone que hagan una intervención sistémica. Por ujú, supuesto que es voluntario. El que ujú, no quiere, pues hay que respetarlo. Si a veces las personas no quieren resolver, porque es más fácil estar en lo malo conocido y están en ujú, su derecho. Y nosotros solo podemos respetar eso. ujú, Entonces, bueno, eh, en esos casos, cuando acceden a ello, el cambio que se produce es impresionante porque se mira, hay una pregunta que muchas veces nos hacen, pero es que la otra parte no quiere. No importa. Una de las diferencias enormes y sustanciales que tiene la justicia sistémica frente a la mediación o la justicia restaurativa o la negociación es ujú, que basta con que una sola de las partes en conflicto quiera hacer una intervención. ujú, ¿Y qué es lo que vemos? Pues ujú. que una intervención sistémica mueve a todos los restantes miembros del sistema y facilita, favorece los acuerdos. A veces se produce el acuerdo directamente, otras veces se produce, digamos, el acceso o la decisión de la otra parte de acceder a un medio alternativo, como la mediación. Venga, voy a ir a mediación y se resuelve. Pero ya gran parte de los asuntos están resueltos. A lo mejor si estamos en un divorcio muy encarnizado, pues los asuntos esenciales del divorcio se resuelven y lo mismo, pues venga, vamos a una mediación para resolver la liquidación de los bienes que tenemos ahí una complejidad, ¿no? Y hay que hablarlo. Pero ya se produce la apertura, ¿no? Es como, Esto, sí, sí. es que es impresionante, ¿no? Los cambios que se producen, ¿no? Es bueno que lo expliques, Mariluz, porque hay mucha gente, de hecho esto salió hace tiempo, el respecto a que los jueces prefieren que antes de llegar a ese tipo de legalidad, traten de buscar acuerdos que mucha gente dice, pero ¿cómo voy a llegar a un acuerdo si precisamente que no llego a un acuerdo es porque me lo llevo la ley? Sí, pero es lo que tú estás diciendo, con que solo una de las partes quiera trabajar esto, facilita mucho más. Entonces yo como lo estoy viendo y como lo estás explicando, la justicia sistémica es una herramienta para encontrar una forma inteligente emocionalmente de solucionar los conflictos, ¿no? Pues sí, porque sobre todo lo esencial es que las partes quedan en paz, porque hay equilibrio, porque se incluye a todas las partes, porque se mira a todas las partes, porque yo como abogada sistémica estoy mirando a mi cliente, a todo su sistema detrás, a todas las creencias, circunstancias y situaciones que trajeron a mi cliente aquí a estar en esta situación. Pero miro de la misma manera, al contrario, Ujú, y miro de la misma manera a mi colega ujú. abogado, con todo su sistema detrás. Entonces, desde ahí podemos comprender muchísimo más y también algo cambia si yo ya tengo esta mirada interna, si yo ya estoy incluyendo a todas las partes y a todos los hechos. Porque todos tenemos una explicación racional acerca de por qué tenemos este conflicto, pero cada parte tiene la suya. Entonces, ¿cuál es la realidad profunda? Claro, ahí el problema es cuando pensamos que nuestras razones son mejores que las del otro para lo que estamos haciendo, ¿no? Y no nos damos cuenta que todos tenemos nuestras razones como tú lo estás diciendo. Eso es, Bert Hellinger decía que creerse mejor que el otro o tener más razón que el otro es el comienzo de todos los conflictos. Pues sí. Ahí ¿Cuántas empieza, guerras, ¿no? cuántos genocidios y cuántas cosas han pasado y siguen pasando precisamente por esa razón, ¿no? Eso Entonces, es. según tú me estás explicando, que lo estás haciendo bastante bien, eh, la justicia sistémica busca más la verdad que la justicia convencional, porque muchas veces la justicia como la conocemos tiene más que ver con lo que puedes probar que con la verdad, pero la justicia sistémica tiene más que ver con la verdad, ¿no, Mariluz? No es que tenga más que ver con la verdad, es que solo tiene que ver con la verdad. Te Ujú, cuento un poco la dinámica y cómo nos educan o nos forman a los abogados. Eh, Nos educan en ese paradigma adversarial del yo gano, tú pierdes. A mí ujú, me dicen que yo soy mejor abogada cuantos más pleitos gane para mis clientes, a una costa del contrario. Eso trae equilibrio y trae paz,
Por supuesto que no. Pero ni siquiera al que gana más de lo que le pertenece. No se queda en paz. No se quedan en paz. Las partes inconscientemente no se quedan en paz, se quedan con un sentimiento de deuda, con un malestar, la relación está deteriorada, no se quedan en paz. Y bueno, si estoy litigando con una persona, con un vecino de aquella casa en la que viví hace años, pues igual no tengo que volver a encontrarme con ella. Pero cuando es un hijo o es una pareja o es el padre o la madre de los mismos hijos, pues es que estamos abocados a seguir entendiéndonos hasta el fin de nuestros días. Es que los hijos se van a casar, van a tener una graduación, van a tener circunstancias en las que necesiten ayuda. Entonces, estamos abocados a entendernos y a mirar al hijo. Cuando los litigantes están en conflicto, no miran a los hijos, no los pueden ver. ¿Qué hay detrás del conflicto? Hay un amor herido y que no ha podido ser expresado como se necesita. Siempre hay un amor herido. Detrás de todo está el amor herido, el amor interrumpido, el amor que no pudo expresarse, que no pudo llegar a manifestarse, ¿no? Es que son situaciones muy complejas, muy delicadas. Por eso creo que este tipo de herramienta se me hace tan interesante, ¿no? Precisamente para que no se eh, fastidien tanto ese tipo de relaciones que muchas veces tienen que ver obviamente, con la familia, ¿no? Entonces, para que la gente los entienda, Mariluz, ¿qué herramientas usa la justicia sistémica? Porque usa varias, entonces. Bueno, una de las herramientas que utiliza son las constelaciones familiares o configuraciones familiares, familiares o no familiares, organizacionales, las configuraciones sistémicas, Ujú, ¿vale? ujú, La configuración en el espacio de la imagen interna que tiene el cliente acerca de su asunto, que puede hacerse de manera individual en el despacho o puede hacerse en un grupo donde haya personas que hagan la representación. A mí me gusta mucho el trabajo en grupo. ujú, Muchas veces las personas nos dicen, pero es que yo no quiero mencionar mi asunto, porque comienza con una brevísima entrevista donde se hacen preguntas que tienen relevancia desde el punto de vista sistémico. ujú, Entonces, no pasa nada, se puede hacer una configuración sistémica en oculto y podemos tener nosotros la entrevista antes y después elegimos representantes sabiendo solo el cliente y yo quién representa qué y los demás simplemente expresan lo que sienten. Porque lo que se produce es que los representantes eh, van a experimentar las sensaciones y emociones de aquellos a quienes representan. ujú, Y entonces lo van a expresar con una claridad impresionante y con sus posiciones nos van a dar toda la información también. ujú. Y antes me hacías una pregunta que me decías si la justicia sistémica buscaba la verdad, pero no te he contado cómo es en el paradigma adversarial, el de la justicia convencional. En el de Ujú. la justicia convencional, Mariluz, eh, dame un segundo que están tocando. Sigue explicando y ahora vengo, ¿vale? sí, en el de la justicia convencional, el cliente acude a un abogado mm, que para él es una especie de gladiador que va a defender su asunto frente al juez y que va a intentar defender la tesis que yo tengo acerca de mm, por qué tengo el conflicto con el otro, esa posición en la que yo soy víctima de alguna manera y el abogado lo que va a hacer ahí es tratar de excluir hechos, tratar de excluir algunas partes de las otras personas, de las otras partes que están en conflicto, algunos elementos, excluir cosas y tratar de elaborar una historia, entre comillas, que es la que vamos a intentar venderle al juez para que nos dé la razón, para que nos dé aquello que nosotros pretendemos. Así que, en definitiva, lo que estamos haciendo es eh, una especie de pantomima. Estamos haciendo una representación de algo que no es la realidad, que no es la realidad completa, sino Ujú, que es una, solo una parte de ella. Entonces creo que esto es importante y desde luego es ajeno a la verdad. A mí esta es una de las cuestiones que me hizo entrar en crisis. ujú, Hace muchos años que dije, pero es que los abogados acabamos quemados porque la justicia sistémica es muy importante también para los profesionales. ujú, Los profesionales, cuando le decimos al cliente, yo te salvo
deja todo el asunto en mis manos, que yo voy a hacerme cargo de resolver tu asunto, primero al cliente le estamos debilitando y segundo, nosotros nos estamos sobrecargando. Ujú, Y vaya responsabilidad, cargar con la responsabilidad del otro. Una cosa es acompañarle por los caminos de la ley y tratar de buscar, mirando a las otras partes, cuál es la manera de que puedan confluir en aquello en que es posible llegar a ujú, acuerdos, y otra cosa muy diferente, y por supuesto dejando en ellos la responsabilidad de decidir sobre su asunto, sobre cada paso, y otra cosa muy diferente es, bueno, yo me lo guiso y yo me lo como entre ujú, los abogados. Y el ujú. cliente no se ha enterado de nada. A veces ni se les da la palabra. ¿Qué es Sí. esto, no? Sí, de hecho yo conozco muchos abogados, tengo amigos abogados que están en esa tesitura muchas veces, inclusive de defender situaciones que saben que son mentira, pero son abogados y tienen que defenderla porque piensan que son abogados. Sin embargo, como tú lo estás definiendo, es un concepto totalmente diferente, ¿no? Porque realmente buscan más la Totalmente, verdad, que es algo importante. totalmente, Ujú. Ok. totalmente. Lo que se busca es que se acabe el conflicto. Pues suena bastante potente y bastante necesario. ¿Qué relación hay entre el transgeneracional y la justicia sistémica entonces? Toda, ¿no? Mariluz. Bueno, hay mucha relación porque lo que descubrió Bert Hellinger en la dinámica de los conflictos fue una dimensión multigeneracional o transgeneracional. Es decir, él se dio cuenta de que muchas veces cuando estamos en un conflicto, estamos repitiendo patrones del sistema. Sabemos hoy, por la epigenética, que todos aquellos asuntos que no quedaron resueltos en el pasado, los descendientes lo van a reproducir a través de la repetición de patrones, Ujú, de la misma manera que los traumas y de la misma manera que las emociones que no pudieron ser expresadas, como por ejemplo, imagínate el dolor por la pérdida de un hijo. Entonces se excluye al hijo, no se nombra a ese hijo que se perdió tempranamente. Ese dolor no pudo ser expresado. ¿Y qué pasa? Pues que un descendiente va a cargar con eso ujú. y va a reproducir el patrón. El sistema, de alguna manera, lo que hace es que todo pueda ser incluido, que todo pueda ser mirado. Duele, duele, pero necesitamos mirar ese dolor e incluirlo. Y solo entonces se puede pasar a otra cosa. Es como lo que dice la terapia Gestalt, ¿no? Yo soy gestaltista también. Ujú, Es que es necesario que se complete el círculo, ¿no? Es necesario cerrar los asuntos. Y el primer paso para poder resolver un conflicto, Bert Hellinger siempre tenía una frase que se repite mucho y que a mí me parece sanadora y sagrada, ¿no? Que es reconocer lo que es. Ese es el primer paso. Y es que muchas veces no puedo reconocer que tengo un conflicto con mi pareja. Ese es el primer paso. No puedo reconocer o no puedo reconocer que nuestra relación, tal como fue, se acabó. Y solo este reconocimiento ya muchas veces desbloquea la repetición recurrente de juicios uno detrás de otro, que en familia es muy frecuente. Un juicio detrás de otro y uno detrás de otro y uno detrás de otro. Y los niños destrozados. Porque los niños tienen la mitad del ADN de papá y la mitad del ADN de mamá. Si amo a mamá o estoy de acuerdo con mamá, estoy traicionando a papá y viceversa. Entonces, yo tengo adultos aquí en terapia que están muy traumatizados por los litigios de sus padres claro, es que divorciados, ¿no? los niños son los grandes perjudicados muchas veces de estas situaciones, ¿no? Pero es que aunque no haya niños de por medio, es que, claro, cuando tú litigias con alguien que quieres, que has querido, que has amado, que has compartido, que a lo mejor aún sigues queriendo, y estás en una situación tan fría, es doloroso. Así que entiendo perfectamente lo que estás comentando. Ahora, Mariluz, ¿qué tiene que ver la justicia sistémica como medio pacífico de resolver problemas con otros medios como la justicia restaurativa? Pues con la justicia restaurativa comparte una gran parte de los principios, de sus principios rectores. Una de las cosas que comparte es que es una filosofía de vida, que la justicia sistémica, las constelaciones familiares, las configuraciones sistémicas son una filosofía de vida que nos ayuda a estar en paz, a ocupar cada vez nuestro lugar en todos los sistemas a los que pertenecemos, el familiar, el organizacional, el de la empresa, el del grupo, el del equipo de fútbol en el que juego, en el del grupo de gimnasio. Todos pertenecemos a la vez a más de 20 sistemas, ¿no? Entonces, ocupar mi lugar, eso me ayuda a estar
muy tranquila y a estar en paz y a saber, a poder relacionarme de manera saludable. Es decir, las relaciones saludables se interrumpen cuando hay un conflicto, o las relaciones profesionales, o el Ujú, amor en las relaciones familiares o de pareja. ujú, Entonces, ¿qué tiene que ver con la justicia restaurativa? La justicia restaurativa incluye muchísimo las emociones, incluye el contexto de las partes que están en conflicto, de las partes que sufrieron una ofensa, una agresión o a veces un drama como pues un accidente de tráfico en el que falleció una de las partes y las víctimas que quedaron vivas pues se les ha truncado toda su vida, ¿no? ujú, Entonces, se trata de ver, dar voz a la víctima. Esto lo ujú, hace también la justicia sistémica, porque la justicia convencional lo que mira es al castigo. La justicia sistémica, la justicia restaurativa, incluyen a la víctima y el dolor de la víctima. Y lo que favorecen es que el ofensor, con o sin conciencia, aunque no ofendiera conscientemente, pero que el ofensor pueda empatizar con ese dolor de la víctima, porque sólo así puede realmente haber un arrepentimiento, ujú, un lo siento mucho, que es la mejor reparación que se puede dar a la víctima. ujú. Ok. Poder empatizar, ofensor y víctima, poder empatizar el ofensor con ella, ¿no? Y poder hacerse cargo y asumir su responsabilidad. Ok. Entonces, Asumo mi responsabilidad, ahora veo tu dolor, ¿no? En esto es lo mismo, solo que se hace en un proceso racional y emocional. ujú, Hay más partes del inconsciente, hay más elementos que tienen que ver con el sistema que no están incluidos en la justicia restaurativa hasta donde yo conozco, ¿no? ok, entonces, digamos que la justicia sistémica y restaurativa comparte muchas características, pero obviamente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pero Ujú. son muy cercanos. Son muy cercanos. Se complementan, Lo que digamos. pasa es que es a través de la verbalización, es todo desde el punto de vista racional. Tú puedes hacer una configuración sistémica, una constelación, y Ujú, que los representantes no hablen. Y funciona. ujú. En la justicia restaurativa tiene que haber ese intercambio, Ok. tiene que haber esa relación con la palabra que se cuida mucho. Y luego hay otra diferencia muy notable y es que en la justicia restaurativa hay protocolos de intervención. El facilitador a veces se hace en cofacilitación, hay dos facilitadores. Eh, el facilitador principal tiene unos protocolos donde ha de hacer una serie de preguntas necesariamente a todas las partes y además está establecido el orden de intervención. El orden también está presente, ¿ves? Es otro principio que está, pero en la justicia sistémica no hay protocolos ni los puede haber porque es una mirada fenomenológica. ¿Y qué quiere decir esto? Que se atiende al fenómeno, a lo que se da en cada sistema en ese momento, en esa situación y en ese lugar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 5 asuntos de familia aparentemente idénticos, con el mismo número de hijos, con la misma aparente dinámica, pero las soluciones van a ser 5 diferentes. ¿Por qué van a ser 5 diferentes? Porque además de esos principios sistémicos que descubrió Bert Hellinger, que nombraba al principio, esos órdenes del amor, pertenencia, orden y equilibrio que rigen para todos los sistemas, hay una serie de normas particulares que tiene cada sistema que solamente rigen en el propio y que sirvieron para estas reglas de los sistemas que hacen que tiendan a la autoconservación y al equilibrio. Entonces, si en este sistema sirvió, por ejemplo, que a los niños no hay que besarlos ni tocarlos, nunca se les besa ni se les toca, eh, si eso sirvió para algo, ese mensaje queda como un dogma en el sistema frente a otras reglas de otro sistema que no tienen nada que ver con eso. Pero ¿cómo no vas a chuchar y comerte a besos a un niño? No, a los Ujú. niños no se les toca. Estoy hablando de un caso real, ¿eh? Una Sí, sí, familia sí. muy cercana que tienen este mensaje en su familia, ¿no? Ok. Y yo comprendí por qué era esto con la pandemia. Porque llevaba años diciendo, pero ¿cómo es posible que puedan no tocar a los bebés, no tocarse, no besarse en esta familia, ¿no? Que además tienen unos corazones enormes, ¿no? Son buenísimas personas. Bueno, pues tenía su origen en algo de alguna pandemia del pasado que ha
permanecido el mensaje transgeneracionalmente, se ha transmitido y ha quedado como un dogma. Entonces, todo lo que no sea eso, eso no vale. Entonces, fíjate, los conflictos se producen, por un lado, eh, de un sistema frente a otro que tiene reglas diferentes. En este se reza todos los días antes de comer y en este somos agnósticos o ateos o lo que sea, Ujú, ¿vale? O frente a los propios miembros de un sistema que discrepan con esas reglas y que dicen, pues yo a mi hijo me lo voy a comer a besos, ¿no? ujú, ujú, Y entonces va a tener el reproche del sistema y eso va a poner en riesgo el principio de pertenencia. Puede que incluso le excluyan ujú. por hereje o por lo que sea, ¿vale? Ok. Y la exclusión es muy dolorosa para quien la sufre, pero Ujú. tiene efectos muy importantes y a veces devastadores para todos los miembros del sistema. Todos se resienten. Ok. Pues suena bastante potente. Entonces, para que nos esté escuchando y le quede más claro, ¿cuáles son los pasos? Yo me intereso por la justicia sistémica para la resolución de conflictos. ¿Cuáles serían los pasos principales? O sea, te contacto. Claro, los pasos serían contactar con alguien que pueda mirar a este asunto y que además conozca, preferentemente, que conozca la ley, porque podemos hacer una constelación familiar con un profesional que no sea jurista, pero si tengo un asunto legal en marcha, pues es importante que también conozca la ley, porque se trata también de casar ambas cosas. Es decir, yo puedo opinar como psicólogo, pues que, no sé, que una persona necesita, te voy a poner un caso, por ejemplo, un ejemplo de casos de abuso sexual, abuso infantil. Nosotros llevamos bastantes casos de abuso sexual infantil. Entonces, yo como psicólogo puedo opinar que al niño, que este niño está, o como abogado, que este niño está muy desquiciado y que hay que llevarle al psicólogo. Pero Ujú, resulta que cuando llega un niño a un psicólogo forense, en el momento en que le toca, a lo mejor al cabo de un año o de dos, a tener una intervención, a tener una exploración para que cuente, si ya ha estado en terapia, lo que va a decir el psicólogo forense es, este niño está contaminado porque ha hecho una terapia con este asunto. Entonces ya no hay prueba. mm, Entonces, ¿qué es lo qué podemos hacer con esto? Pues es muy complicado, tal y como está la justicia, pero lo esencial es que, claro que hemos de llevar el asunto a la justicia, pero también la mirada con la que llevamos el asunto a la justicia es muy diferente. Cuando yo ujú, defendía esto con 30 años y ahora tengo 64, era ujú, muy distinto de cómo lo hacía ahora. ujú, Entonces, yo entonces, ¿qué pedía? Si, por ejemplo, era un padre o un hermano el abusador del niño, pues yo lo que pedía era suspensión absoluta del contacto con ese padre, ujú, que se suspenda el régimen de visitas absolutamente, que el niño no vea al padre, porque el padre tiene una compulsión a repetir el abuso, entonces no puede estar con él. Con la mirada sistémica, eh, lo que he comprendido y con muchos años de experiencia es que nadie deja de amar a su padre por aberrante que sea, a su padre o a su madre. Todos seguimos amando a nuestro padre o a nuestra madre y además los necesitamos. Entonces, sí, ese padre es un abusador y también es tu padre. Son las ujú, dos cosas y más cosas. Entonces, lo que ahora pedimos nosotros es que se suspenda el régimen que está en curso y que se acuerde un nuevo régimen donde el niño vea a su padre en presencia de una tercera persona, ok. pero que Sí, vea a su padre, que el padre tiene que estar, que necesita a su papá. es otra forma. Sí, es otra forma de verlo, de disponerlo y de llevarlo, ¿no? Que no tiene nada que ver con la parte que tú estabas comentando de hace años. Claro, ahí fuera se excluye. ¿Qué pasa con el ofensor? Se le excluye, se le recluye en un centro penitenciario, se prohíbe o se hacen órdenes de alejamiento. Claro que las órdenes de alejamiento son necesarias constantemente, en muchos casos, por supuesto, porque tiene que haber prevención. No es que se renuncie a esas medidas, es que se va modulando la manera en que se adoptan esas medidas y también la mirada hacia ofensor y víctima. Qué importante, Mariluz, lo que estás compartiendo y la opción que dejas abierta para que la gente pueda resolver esos conflictos de otra forma. No sé por qué me hiciste recordar, qué lástima que Kramer contra Kramer no conocía la justicia sistémica, ¿no? Porque qué película Bueno.
Me donde encantó, eso me encantó. ejemplifica perfectamente cómo puedes llevar una cosa de forma tan negativa. Vale, Marius, la gente que se esté interesando, que le esté gustando esto, que se me hace, te digo, muy potente, ¿cómo trabajas? ¿A nivel presencial, online, de las dos formas? ¿Cómo te pueden contactar? Cuéntanos. Trabajo de las dos formas. Bueno, pueden acudir a mi página web que se llama justiciasistémica.net Ujú, y ahí pueden ver la manera de contactar. La mejor manera es enviar un WhatsApp al número que aparece, porque cuando estoy trabajando con intervenciones, con pacientes o con cualquier asunto, pues obviamente tengo el teléfono en silencio, entonces un WhatsApp yo respondo a los mensajes de WhatsApp siempre ujú, y desde ahí concertar una cita. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer online, lo podemos hacer presencial, individualmente o en grupo. Yo convoco talleres como mínimo cada 2 semanas, hay talleres. Ahora acabo de convocar otro para el día 28. Hemos tenido la semana pasada, en fin, es algo constante, ¿no? Y en función del asunto, pues le vamos a hacer una propuesta de intervención. Hace poco, la semana pasada, tuve, por ejemplo, una intervención con alguien que estaba en Ecuador. ujú, ok. Entonces, bueno, da lo mismo, no importa, ¿no? Que la distancia no es un problema. Bueno, me imagino No que es habrá un situaciones obstáculo. que se puedan trabajar híbridamente, ¿no? Una parte de forma online y cuando haga falta o se requiera de forma presencial. Pero es una gran ventaja que la gente pueda tener tu consejo, tu ayuda, tu acompañamiento de forma no presencial, ¿no? Eso es, Pues me hace eso es. maravilloso. Se me hace maravilloso, Mariluz. Vale, entonces, ¿has dado tu página web, tu forma de contacto? Sí, bueno, puedo dar también mi número de teléfono, que es Lo el que tú quieras, 6 Mariluz. más 34, es de España, Ujú, 630 336137. ok. Y una dirección de correo electrónico, centronadir@centronadir.es. Pues ahí tenemos toda la información y a la gente que nos esté escuchando que le interese esto, que la verdad es que suena como herramienta, se me hace muy interesante, ¿vale, Luz? Para encontrar esa solución a los conflictos que a veces de otra forma no podemos encontrar o que aunque la encontremos, el precio sale caro a pagar, ¿no? Y esa es Bueno, una forma maravillosa. Así que nada, agradecerte por el programa de hoy. Habrá más donde nos expliques más, porque seguramente se van a generar dudas y preguntas, pero pues agradecerte, Mariluz. bueno, muchas gracias a ti, Santiago. Encantada. Y a los que nos estéis escuchando, recordad como siempre, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Otro igualmente.